Ramón Navarro, un periodista con larga trayectoria en Diario Meridiano de Venezuela, colabora también con algunas iniciativas de la diáspora venezolana en materia de periodismo. Ramón, como la comunidad de venezolanos residentes en Cuenca, estuvo haciendo un seguimiento cercano de estas elecciones con el decepcionante anuncio, no resultado, pues se tiene la certeza de que este triunfo de Maduro es un triunfo forjado por el Consejo Nacional Electoral, no por el pueblo venezolano. ¿Cómo toman los venezolanos residentes en Ecuador, residentes en Cuenca, Ramón, esta situación que cierra un proceso electoral, pero abre otra posibilidad? Pues hay una clara conciencia en gran parte del mundo, particularmente en las democracias occidentales, de que se puso en marcha y se está tratando de concluir con un vergonzoso fraude en las elecciones de Venezuela. Bienvenido. Hola Gustavo, gracias por esta posibilidad de que hablemos un rato sobre todo lo que ocurrió ayer en Venezuela, esa tragedia, ¿no? que se ha estado repitiendo constantemente desde 2004, que es cuando comienza esta actitud fraudulenta sobre todos los escenarios electorales que ha vivido Venezuela. Recuerdo que en el último programa que me entrevistaste, yo comencé la entrevista de hace 3, 4 días, citando a Oscar Wilde, ¿no? Que esto no se trataba no es la culminación de una pena, sino el inicio de otra. ¿Y por qué el inicio de otra, Gustavo? Porque, por supuesto, una vez más, la dictadura se burla de la gente. Una vez más, la Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada, yo me niego a llamarla bolivariana, yo quiero, porque lo bolivariano definitivamente socava todo indicio de institucionalidad en Venezuela y en cualquier país latinoamericano que se diga ser llamado bolivariano. Entonces, bueno, eso por supuesto cuando ayer, casi pasada ya cerca de las 12 de la noche, hora 1 de la mañana, hora Venezuela, 12 de la noche, hora Ecuador, estábamos todos pendientes pues, de ver cuál era el resultado, aunque sabíamos ya. Hay un ex rector del CNE llamado Andrés Caleca, tipo muy serio, muy responsable, yo diría que uno de los últimos grandes presidentes del CNE, responsable, muy ético, muy formado, muy acucioso y sobre todo muy apegado a las normas. Él dijo que hay una especie de costumbre en Venezuela, que si después de las 10 de la noche no se da el resultado es porque el régimen está perdiendo. Esto siempre ha ocurrido. Pero bueno, como dijo María Corina ayer, ¿no? Esto no es un fraude cualquiera. Esto no es un asunto así que uno pueda tomar en términos de que, bueno, un fraude más. Ella no lo ve como un fraude más. Aquí, como ella misma dice, y que esto ha terminado así como ser una especie de materia para reflexión permanente, y es que ella siempre dice hasta el final. Hasta el final fue lo que pasó ayer. Por supuesto que no. Recordemos que yo interpreto que ese hasta el final es la capacidad de hacer real lo posible. Ella yo no sé si ustedes oyeron que en esa rueda de prensa muy breve que dio junto al presidente electo, porque yo me hago eco de lo que dice ella, y yo creo que no hay ningún venezolano, ni dentro ni fuera de Venezuela, que no comprenda, entienda, razone y esté convencido de que el presidente electo, hoy 29 de julio del 2024, se llama Edmundo González Urrutia. Y no es que se está repitiendo el mismo escenario del 2019, cuando Guaidó montó el gobierno paralelo. No, están equivocados, señores. Están equivocados. Aquí no hay momento para hablar de desesperanza. Yo no hablo de desesperanza. Yo más bien veo que aquí estos señores abrieron la posibilidad de seguir luchando, de seguir enfrentando a esa autocracia, y yo no creo que la cosa esté en pérdida como seguramente consideran mucho. Ayer Caracas era un hervidero de gente. Casi todos
el oeste de Caracas, en todo, vamos a hablar de los 4 puntos cardinales, había presencia de gente. Ahí lanzabas tú una chispa y encendías a Caracas. Pero fíjese que con todo y eso privó la paz, privó la razón, más no el ejercicio autocrático y el vulgar arrebato, el robo, porque eso fue lo que hizo ayer Maduro. Yo insisto, y uno tiene que comprender esto, Gustavo y todos quienes nos escuchan, que periodísticamente no es ético informar que Maduro ganó las elecciones, ¿verdad? Allí hubo un fraude masivo, uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia contemporánea. Por lo menos en Latinoamérica, este es el más grande que ha habido en Latinoamérica. Más descarado, podríamos decir, porque Claro. hay, además de evidencias y no obtenidas solamente por entidades venezolanas, que hay muchas prestigiosas, independientes, que aún persisten a pesar de toda la diversidad, pero encuestadoras internacionales que, coincidentes en las cifras, daban un triunfo de por lo menos 2-1 de la oposición con respecto a Maduro. Exacto. Ayer salió una encuestadora que definitivamente tiene mucha importancia en el Cosmo Edison Research, se llama, que daba ganadora al señor Edison Research, sí, así lo publicamos y lo vamos a poner en pantalla. Exacto. Le da un triunfo muy claro en un seguimiento 64-31. 64-31. Y te digo, Gustavo, ¿por qué esto es importante? Porque ellos habían hecho un trabajo alrededor de 5.400 votantes fueron abordados, ¿verdad? Estamos hablando de datos preliminares en 100 centros de votación. Eso lo tienen ellos allí porque para nadie es ningún secreto que estos son datos estadísticos, muestras en ese momento, es una muestra sanguínea. Y eso era lo que realmente daba. Esto era definitivamente algo irreversible. 64 rupias, Maduro 31. Ese era un dato que tenía mucha gente. Estamos hablando de esta encuestadora Edison Research, una encuestadora estadounidense que tiene mucha credibilidad en este campo de las encuestas en el ámbito europeo y en el ámbito americano. Ahora, el descaro del cual hablamos, con el que actúa el gobierno de Maduro, que realmente no tiene vergüenza en la cara, él y sus cómplices en este crimen a la democracia venezolana, ¿cómo es que puede darse? Viene, entendemos, a través del control electoral, a través de esos mecanismos de dificultar el acceso a observadores, a testigos independientes, que se dio en los últimos días. Y ponemos a consideración este mensaje en X de un destacado periodista y analista argentino, Nacho Montes de Oca, que habla sobre este tema. Señala en este mensaje, que lo ponemos en pantalla, sobre el mecanismo utilizado el día de ayer por el gobierno de Venezuela, por el Consejo Nacional Electoral. Dice el periodista Nacho Montes de Oca un dato importante sobre el sistema de voto, porque las autoridades del CNE están negando a la oposición hacerse con las planillas de votación. Si bien el voto es electrónico, la máquina entrega un comprobante anónimo que luego debe ser depositado en una urna y los datos de la opción elegida se pasan a una planilla que debe ser firmada por todas las autoridades de mesa. De allí que hayan insistido en dificultar el acceso a los testigos de la oposición, que son los que deben fiscalizar la conformación de las planillas. A partir de este doble contralor es posible corroborar la coherencia entre el cómputo electrónico y el resultado de cada mesa. Sin la planilla, que es el comprobante que tiene la oposición para que no se manipulen los resultados electrónicos, el resultado de cada mesa puede ser fraguado. Queda en el cuestionamiento, en inquietud, si es que esto sucedió, aunque entendemos que el hermetismo sobre el acceso de cualquier forma a los procesos, a los datos, a la documentación, se ha vuelto imposible en estas elecciones. Exacto, correcto lo que dice él, porque le supo tomar el pulso
a las entidades corruptas de Venezuela, una de ellas el CNE, que desde siempre, Gustavo, y no solamente ayer, Gustavo, recuerda que esto era un juego de ajedrez, porque desde hace rato el fraude existe, ¿sabes? El fraude no solamente estuvo, el fraude ayer se concretó de manera alarmante y en términos absolutos, ¿no? Pero recuerda que ya el hecho de que más de 4,5 millones de personas, 4 millones de venezolanos no pudieran tener acceso al voto en el extranjero, ya es una violación flagrante de los derechos humanos de esos venezolanos. Y eso se llama fraude. Que el Consejo Nacional Electoral no haya permitido la inscripción de más de 2 millones de venezolanos dentro de Venezuela en edad oficial para votar, estamos hablando 18 años, también es una violación flagrante a los derechos humanos. Que haya movido los circuitos electorales, mesas electorales a más de 1.500.000 venezolanos dentro de Venezuela es otra violación flagrante a los derechos humanos. Aquí hubo una violación desde todo punto de vista y la gente tiene que entender, ¿verdad? La gente tiene que entender que María Corina y el equipo de ella, junto con el presidente electo Edmundo González Urrutia, tienen el 100% de las actas que transmitió el mal llamado Consejo Nacional Electoral. Porque un organismo público que tenga dominio, o mejor dicho, que recibe información directa del Poder Ejecutivo, no puede llamarse Consejo Nacional Electoral. Eso es una farsa en términos institucionales. Y eso es lo que ha venido pasando desde hace muchos años en Venezuela. Ella dice, María Corina dice que tienen todas las actas y eso, por supuesto, no coincide con los cómputos que ellos tienen. Estamos hablando, de acuerdo con lo que dice ella, de un 70% que favorece a la elección de Urrutia y un 30% que corresponde a Maduro. Esa es la verdad. Esa es la verdad, no hay otra. Ahora, hay que ver entonces no es como alguien pudiera decir que tiene que establecerse un punto medio entre el 51 de Maduro y el 44 de Edmundo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a entrar en razón aquí? Si era prácticamente, si uno puede asumir, uno puede entender que Padrino López, eso es comprensible, tomando en consideración la lógica del mal, un poco aquella visión también de la banalidad del mal de Arendt, ¿no? Aquel juicio de Nuremberg y todas estas cosas que todos de alguna u otra manera hemos leído sobre la presencia del horror en estas cosas. Bueno, Padrino López respeta más la decisión del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad?, a través de lo que ayer señaló Elvis Amoroso, que la voluntad popular. Imagínense eso, ¿sabe? La soberanía no le interesa a la Fuerza Armada Nacional, porque todos sabemos que es un apéndice del Poder Ejecutivo, no obedece, reventó también ayer la Constitución, y uno dice, bueno, pero es que ayer hubo una ruptura del orden constitucional, ayer hubo un golpe de Estado. ¿Cómo podemos interpretar lo que ocurrió en Venezuela desde el punto de vista político? Bueno, una ratificación de la autocracia en Venezuela. Allí no hubo ninguna ruptura constitucional, porque la ruptura constitucional se ha venido destruyendo desde el 2004 hasta la fecha, permanentemente. Y en este momento, que era lo que te comentaba el pasado viernes, había nunca en la historia republicana de Venezuela había existido una emoción y una conciencia cívica, porque ayer asistimos a una gesta cívica por parte del pueblo venezolano, por parte de la ciudadanía. Ustedes estuvieron aquí en Cuenca, en la Plaza del Otorongo. Sí, claro, además eso es otra cosa. Ahí hubo gente consciente, de que de haber existido, por supuesto, un consulado abierto aquí en Cuenca o en Guayaquil, seguramente que esa Plaza del Otorongo hubiese estado completamente vacía y todos los venezolanos que vivimos en esta hermosa tierra
seguramente nos hubiésemos ido a votar el día anterior allá a Guayaquil o a Quito. Pero el hecho es que el asunto es que a mí me preocupa es ese, que cómo los medios de comunicación no tienen o no son asertivos desde la perspectiva de decir la verdad. Ayer lo que hubo fue un robo, ¿verdad? Y uno tiene que entender que tantos nos interrogamos nosotros como periodistas, ¿verdad? Porque si le tememos decir la verdad, ¿qué clase de periodistas somos? Bien, Ramón, esta desazón que viven en forma mucho más intensa, por supuesto, los venezolanos, quienes habitan todavía en tierras venezolanas, o los 8 millones fuera de sus fronteras, ¿tiene algún bálsamo, abre alguna esperanza, una luz al final del túnel? ¿Se abre algún proceso de gestión, de lucha, que inicie un camino para poner fin a la dictadura de Maduro? Bueno, hasta ahora el Consejo Nacional Electoral tiene que explicarle a la población, a la mayoritaria población que votó a favor de Edmundo, cómo es eso que después del 59% de participación de un registro electoral de 21 millones de personas y que votaron 59%, estamos hablando, ese 59% de 21 millones es 12.452.000 personas, ¿verdad? Si Maduro ganó con 5.150.000, quedan 7.300.000. Edmundo ganó por 4.445.978, ¿verdad? Otros 462. Eso fue lo que dijo anoche Elvis Amoroso. Quedan, mi estimado Gustavo Cardoso, 2.033.268 votos que no están explicados dónde están. Es decir, una simple ecuación aritmética nos da a entender que 2.300.000 votos, ¿dónde están? Porque eso, cuando él habló ayer de las que tenían las actas que reflejaban todo esto, en ningún momento señaló que esa diferencia a quién le pertenecía. ¿Okay? Y otra cosa importante, eso que dijo él, eso que dijo ese señor Elvis Amoroso, eso no es auditable. No es auditable. Y si no es auditable, estamos en presencia, bueno, de una ratificación del robo, de un fraude. ¿Qué se puede decir en estos momentos, Ramón, sobre esas herramientas de las más obscuras del gobierno venezolano? El activismo del militarismo venezolano, esas brigadas chavistas, ¿en qué punto se encuentran? ¿Cuánta consistencia tienen para seguir allí influyendo, generando tensión en la población? Ayer hubo un muerto en San Cristóbal producto de una actitud, pues, por parte de estos motorizados, ¿no? De estos grupos que tú mencionaste ahorita por parte de brigadas. Esas brigadas han mermado, Gustavo, como usted no tiene ni idea, eso ha mermado muchísimo, ya eso no mete el miedo que metía antes, pero para nada, ya eso ha tenido, eso no tiene ningún tipo de impacto. Había de gente de determinadas ciudades venezolanas, claro, ahuyentándoles. Sí. Claro, había gente, sí, hubo varios estados que fueron completamente fragmentados ellos y no tienen la pegada que tenían antes. Esos pequeños comandos, esas brigadas, que eran, por supuesto, gente que estaba armada y que tenía definitivamente el respaldo del Poder Ejecutivo, se crearon cuando en la época de Chávez, no tienen la misma pegada que tenían antes. Y en cuanto a la Fuerza Armada Nacional, bueno, usted sabe, eso es un órgano que está completamente fuera de ley. Uno no quisiera, por supuesto, que es muy arriesgado generalizar, ¿no? Que todo en la Fuerza Armada tiene un vínculo directo con el chavismo, y aquel tema de los carteles de la droga, en fin, hay toda una correlación ahí que de alguna u otra manera pone en evidencia
que las Fuerzas Armadas no están al servicio de la Constitución Nacional, eso es obvio. Padrino López, bueno, como en estos días le oí decir a Daniel Estulín, que es uno de los grandes inversionistas no sé en qué estado de Estados Unidos, que tiene un concesionario pero bien llamativo, ¿no? Con muy buenas inversiones allí, y eso es un poder económico que le permite a él de alguna u otra manera seguir teniendo ese poder sobre el poder ejecutivo en este sentido, porque ahí el poder militar, que en un momento no tenía eso que llaman la beligerancia política que tiene ahora, era, digamos, una fuerza que de alguna u otra manera estaba pegada a la Constitución, ¿no? Que ese fantasma lo sacó de la botella Chávez y todavía anda rondando de manera inescrupulosa todos los escenarios políticos de la vida social en Venezuela. Bien, lamentable la situación al momento, pero esperamos que realmente se vislumbre esa luz al final del túnel, que los sucesos del día de ayer, o que han culminado el día de ayer, sean el inicio del camino para la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Claro. Gracias, Ramón. Sí, claro, no va a estar fácil, porque ya María Corina le ha dicho a la gente que no se muevan de las mesas. Recuerda que estamos hablando de 30.000, un poco más de 30.000 mesas, y todos los testigos que están allí, estamos hablando de casi 90.000 testigos en todo el territorio nacional, todos están allí pendientes, porque aquí hay que apelar siempre a la verdad. Hay que tener en la mano el recibo, todo esto que tiene que ver con las actas, porque las actas son, las actas es digamos, el indicio que realmente nos va a llevar a nosotros a terminar de armar este mosaico y definitivamente encaminarnos hacia la democracia. No está fácil. Nadie ha dicho que el camino es duro, pero es el camino, ¿no? Entonces hay que asumir esta situación en estos momentos con mucho decoro, con mucho aplomo, con mucha templanza, y reconocer que estamos en presencia, por supuesto, la gente lo sabe en Venezuela y la gente está consciente de eso. Un país autocrático, una dictadura, un autoritarismo hegemónico, llámese como se llame, pero eso veremos qué pasa. Recordemos también que Marcos Pérez Jiménez, yo no sé si usted recuerda, ya para ir finalizando, no sé si usted recuerda que en el referéndum del 15 de diciembre de 1957, para decidir sobre si la población rechazaba o no el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, el hombre llamó a un referéndum, lo perdió, se autoproclamó a través de un fraude electoral y en 38 días salió del poder, el 23 de enero del año 58. Bien. Esto es lo que le dejo como un aspecto porque comprendiendo parte de la historia nosotros podemos comprender también el aquí y el ahora. Entonces es una circunstancia también importante que pudiera darse. Han escuchado al licenciado Ramón Navarro, periodista venezolano con 10 años de residencia en la ciudad de Cuenca. Colabora eventualmente con el medio El Venezolano, un periódico, un diario de la diáspora venezolana en Miami, y fue periodista de diario El Meridiano, uno de los más importantes de Venezuela, por varios años. Son las 9:07. El estadio está a reventar, se escucha el cantar de los hinchas, pero continuamos con la jugada y el delantero estrella recibe el balón y con un toque magistral, Banco del Austro marcó un gol con sus nuevas tarjetas de crédito y débito fútbol. Solicítala ahora en agencias o en bancodelaustro.com y con cada compra participas en el sorteo de vivir una experiencia futbolera inigualable. Conoce todo lo que traemos para los amantes del rey de los deportes en nuestra página web. Solicita la tuya ahora. El fútbol se vive con Banco del Austro. Aplican condiciones. Como país somos una gran familia. Aquí hemos luchado toda la vida porque tenemos esa fuerza en el corazón, esa garra que nos hace seguir adelante. Si nos apoyamos mutuamente, si nos cuidamos unos a otros, seremos más fuertes. Unidos, forjando el futuro. Porque unidos es más seguro. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas, decides y creas.
Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafizum. Ahora con un clic te conectas y Grafizum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafizum, imprimiendo sus ideas. ¿Qué más, don Juanito? ¿De dónde viene tan alegre? Vengo dejando mi jubilación en Coperco. Es máxima rentabilidad y los mejores indicadores financieros. ¿Qué es esa nota, don Juanito? Los indicadores financieros muestran cómo está la salud de tu cooperativa. ¿Salud? Sí, buenos indicadores financieros, buena salud financiera. Y en Coperco tienen la mejor. Por eso son la número 1 en solvencia del austro y sur del país. Ahora mismo voy a Coperco. Elige Coperco. Elige calidad, seguridad y compromiso. Compáranos. Coperco, contigo siempre. Son las 9 horas con 11 minutos, momento de presentar